Buenos días. Mi nombre es Álvaro Ramos, soy el superintendente de pensiones, supervisamos todos los regímenes de pensiones y regulamos la mayoría. Cuando se concibe la ley de protección del trabajador, la idea básica era esta: teníamos solo pensiones básicas. Pensemos en la mayoría de la gente que tiene acceso al IVM, el de la caja. La mayoría de la gente que se pensiona por la caja se lleva, por dar un porcentaje, 60%. El concepto de la ley de protección del trabajador es que con el sistema multipilar para la caja iba a ser muy difícil seguir dando beneficios del 60%. Entonces la idea era que gradualmente lo fuera bajando a 40 o 45%, y ahí es donde entraba la complementaria que te iba a dar el otro 15 a 20%. Y entonces la gente iba a seguir teniendo la misma pensión que hace 20, 30 años, pero sin tener tan recargado todo en la caja. Esa era como la concepción original. Parte del problema que estamos viviendo hoy es que, a pesar de que este ajuste ya se sabía que había que hacerlo hace 20 años, no se ha hecho plenamente. En el caso de la caja, ese es el caso específico de la caja. ¿Esto que implica? Según el estudio de la Universidad de Costa Rica, y aquí es donde es importante, las estimaciones de la Universidad de Costa Rica, simplificándolas un poco, pero yo les puedo dar en cuál gráfico es que está. Funciona así. ¿Cómo es una pensión? En el caso de cualquier persona que cotiza para la caja, ¿verdad?, y que es asalariada, en este momento lo que está cotizando para su pensión es lo siguiente: usted le suma 5% del patrono, 3 y pico por ciento del trabajador y 1 y pico del gobierno, y te da 10.16 de la masa salarial. Esto en el caso del IVM. Bueno, esto es bien importante. Ahora vas a ver por qué estoy entrando en detalle en esto. Y además, al régimen obligatorio complementario le damos otro 4.25% de la masa salarial, para un total de 14.41%. Esto es lo que está aportando la gente hoy en total a su pensión, siempre y cuando no tengan una pensión voluntaria. ¿Por qué es este número tan importante? Porque es muy bajo. Si usted va a cualquier lugar internacional, normalmente los que tienen solidez de largo plazo están a cerca de 20%. Aquí nos están faltando como 5 o 6 puntos. Ahora, no hay que hacerlo de inmediato, se puede hacer gradual, pero tarde o temprano hay que hacer esto. Por eso, cuando se plantea esto unificar, hay que tener muy claro para qué quieres unificar. Si vos me decís que quiero unificar para salvar a la caja, entonces eso no te va a servir. ¿Por qué? Porque la caja te cobra muy poco, te cobra solo 10% para lo que eventualmente te va a dar. ¿Y por qué este 10% es muy poco? Porque, y aquí es donde está la clave, a mí me gusta usar una regla que es el 3 por 1. No es una regla precisa, pero ayuda a dimensionar la magnitud. Por cada 1% que vos guardas de tu salario, eventualmente cuando te pensiones te puede llevar como un 3% de tu salario. Entonces, esa regla lo que te sugiere es que si estás guardando 10% del IVM, tu pensión del IVM debería ser 30% de pensión. Esa es más o menos la regla. Por eso es que vos ves que en países desarrollados que le quieren dar 60% a la gente, lo que te tiene que cobrar es 20%, para darle más o menos un 60% a la gente. Es una regla que te da bastante bien la mayor parte del tiempo. Obviamente habrá personas que logran cotizar mucho más tiempo, entran muy jóvenes, se pensionan muy viejos y cotizan siempre. Digamos, por ejemplo, Dudy aquí, que ya tiene más de 40 años de cotizar, cumple con ese perfil. Pero una vida laboral normal va a ser de más o menos 30, 35 años de cotización. Esta regla te va a servir bastante bien. Y esa regla se cumple casi que independientemente de cuál sea tu esquema de acumulación de pensión. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en Chile? Mucha gente cree que el problema en Chile fue que privatizaron las pensiones. No, el problema en Chile fue que le mintieron a la gente. Le dijeron: denos 10%
de su salario y usted va a tener una pensión de 60%, y eso no se puede. Por más que si vos hubieras tenido una caja del Seguro Social chileno, tendrías exactamente el mismo problema. Recibís solo 10% y pretendés pagar 60%, nunca te dan los números, como en Costa Rica. Estás recibiendo menos del 10%, porque este 10% es hasta ahora, y estás pagando 60%. Entonces no hay sistema que aguante estar dando más del doble de lo que estás recibiendo. Y en el caso de un sistema privado tampoco. Por eso es que la pensión promedio en Chile es 34% para los hombres y 28% para las mujeres. Se está cumpliendo el 3-1. Y eso que los resultados financieros del sistema chileno son buenos. O sea, si vos lo ves financieramente está funcionando como debe funcionar. El problema no es ese. El problema es pretender que las pensiones son mágicas. Ningún sistema de pensiones es mágico. La pensión es simplemente un esquema de ahorro de largo plazo y de, ¿cómo se llama?, retiros de largo plazo. Eso es todo. Entonces, la gran confusión que tiene mucha gente es que hay algo especial con las pensiones. No hay nada especial. Lo único especial que tiene es que los plazos son muy largos. Entonces, tenés que planificar muy bien. Ahora sí, plazos largos. ¿Cómo se ve el panorama para la caja en el largo plazo? Según el estudio de la Universidad de Costa Rica, si vos tomás esto como la masa salarial y tomás en cuenta que en el largo plazo están planeados 2 puntos más para el IVM, esto va a subir de 10.16 a 12.16 de acuerdo con la caja, digamos, con las decisiones que ya tomó la caja. Faltaría otro punto más o casi un punto más si se aprobaran las leyes que se acordaron en la mesa de diálogo. Entonces yo no las veo caminando en este momento. Entonces por ahora voy a asumir que esas leyes no van a ocurrir. Lo del traslado de Fodesa, el traslado de la plata al Banco Popular. Si no ocurre, vos tenés que dibujar una línea de ingresos de largo plazo de más o menos 12%. Muy bien. Estos son los ingresos. Los gastos de la caja, casi que con cualquier estudio que vea, van a tener más o menos la misma forma. Unos un poquito más planos, otros un poquito más empinados. En el caso del estudio de la Universidad de Costa Rica, la forma es así. De hecho, tiene la particularidad de que es un poquito más acostada aquí y más empinada acá. Ahorita va a regresar a esta parte de acá. Y el equilibrio de largo plazo es aproximadamente 35% de la masa salarial. Tenés aquí una brecha en el largo plazo, más o menos a partir del año 2050, tenés una brecha de casi 23 puntos de la masa salarial. Si la masa salarial es 40% del PIB y siguiera siendo 40% del PIB, entonces vas a tener que esta brecha entre los ingresos y los gastos supera 7 puntos del PIB, es mayor que el déficit fiscal. Y ojo, es una brecha todos los años. O sea, cada año tendrías un déficit previsional de más de 7 puntos del PIB. ¿En qué ayudaría? Ayuda en lo siguiente: en el corto plazo te aumentan los ingresos, porque vas a tener todo este montón de gente, maestros, gente del Poder Judicial, todos contribuyendo al IVM en vez de a los fondos que contribuyen ahora. Debo hacer una unificación, pero en el largo plazo agravar la situación. ¿Por qué? Porque lo que tenés hoy es un desbalance actuarial, persona por persona en el IVM. A todas las personas les están prometiendo casi el doble de lo que están aportando. Entonces, cada vez que hoy metes un maestro más, ese maestro va a cotizar al IVM, pero después le tenés que pagar una pensión que es casi el doble que lo que estás cotizando en el corto plazo. Por eso, cuando usted dice, vamos a unificar, perfecto, para nivelar la cancha, pero no es para salvar el IVM. Para salvar el IVM hay que hacer ajustes bastante drásticos en los aportes y los beneficios. Por ejemplo, yo creo que eso es aproximadamente lo que debería aportarse el IVM entre 15 y 16, dependiendo de qué hagas en la parte privada. Si podés aumentar un poco más el voto,
y poder aumentar menos la caja, pero claro, tenés que bajar más los beneficios de la caja. Y si ustedes quieren hacer una verdadera unificación del sistema, entonces una de mis preguntas es, ¿van a universalizar el VOC? Porque en este momento el VOC solo aplica a asalariados. Vamos a universalizarlo a profesionales y personas no asalariadas, independientes. Eso podría ser un enfoque interesante, pero yo no sé si es la idea. Pero entonces, si no haces eso, seguimos teniendo el sistema dividido. Unos que sí están en el VOC y otros que no. Entonces, ahora, ustedes en esto se están haciendo una pregunta más profunda, que ¿debería existir del todo un sistema así? Es una pregunta interesante. Sí tiene su impacto sobre estos regímenes, ¿verdad? O sea, va a haber que contemplar algunos tipos de traslado y sobre todo hay que tomar algún tipo de decisión de qué vas a hacer con el exceso de aporte que está haciendo el Estado como patrono a estos regímenes. En el Poder Judicial, el Estado como patrono, como Poder Judicial, y aquí el Estado como patrono da 15, el trabajador da 11, 13, el grado da 13 y el Estado como Estado da 1.24. Esta parte es igual en el IVM. Esta parte en el IVM es 5.4%. Este era 3 puntual. Entonces sí, el trabajador da mucho más. Esa parte es cierta. Pero el Estado está dando 10% más. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el caso del Poder Judicial es muy visible, porque vos sacaste a los funcionarios judiciales del IUM y los metiste en el sistema, ¿cómo se llama? Los metiste en el sistema del Poder Judicial y creaste sobre una estructura llamada pensión del Poder Judicial. Pero yo no sé si vos viste lo que yo hablo en 7 días, que hago referencia al Banco Nacional. La razón por la que hago referencia al Banco Nacional es porque si vos sos un funcionario del Banco Nacional, vos tenés el IVM común y corriente más el fondo de pensiones del Banco Nacional. Y este fondo, ¿verdad? Obviamente el Estado aporta cero como Estado, pero el banco como patrono aporta otro 10% y el Estado, el trabajador aporta 5%, si me acuerdo bien. Entonces, claro, terminas teniendo el 10.16 del IVM más otro 15% del fondo, entonces terminas con 25.16. Entonces, claro, los funcionarios del Banco Nacional... De los bancos, en general, del Sistema Bancario Nacional. Y en general del Sistema Bancario Nacional, porque también en el Banco de Costa Rica hay un fondo, y en el de Bancrédito tenía también. El punto es, ya donde vos lo ves en frío, estás teniendo que los funcionarios del Sistema Bancario Nacional tienen 15% aportado por el patrono, que al final es el Estado y somos todos nosotros, igual que en el Poder Judicial, que aporta 15% como patrono. Entonces por eso vos me veías que yo decía, está faltando que, ok, si querés integrar las pensiones básicas, vas a resolver el problema de, por ejemplo, el Poder Judicial con el IVM, pero ¿qué vas a hacer con estos sistemas? Y son un montón, son el Fondo del Banco Nacional, el Fondo del Banco de Costa Rica, bueno, el que ya se está extinguiendo, el de Bancrédito, tenés el del ICE, tenés el del ICT, tenés el de la Caja, tenés un montón, vas a hacer algo con todos esos. Entonces, si vos estás hablando de un sistema único de pensiones, eso es un discurso muy diferente a decir, quiero unificar las pensiones básicas. Ya lo hacen, sin duda lo tienen que hacer. Creo que la pregunta verdadera aquí es, dado que la Caja tiene una pensión tope, ¿deberían los pensionados de otros regímenes estar sujetos a ese mismo tope? Esa es la verdadera pregunta. Y eso nos lleva a una discusión más jurídica, que es la siguiente. Hay una discusión que es más jurídica, que es qué significa confiscatoriedad, ¿verdad? Y ese es un punto bastante clave aquí, y qué es un derecho adquirido. Entonces parte del problema que estamos teniendo es
que, y eso ustedes lo tienen correctamente en el artículo 2, en el párrafo el 55%. Entonces, hay una especie de tesis jurídica que es confiscatorio si vos recibís menos del 45% neto sobre tu bruto, ¿cierto? Entonces, si vos tenés una pensión de 10 millones, lo más a lo que te lo puedo bajar es a 4.5 millones. ¿Verdad? Si lo bajo más que esto, es confiscatorio. Ese es como el argumento jurídico que se ha sostenido. Lo interesante es que para poder tener esta idea de la confiscatoriedad, tengo que tener esta idea de que recibo 10 millones brutos y entonces solo me pueden dejar en 4.5 millones netos. De lo que yo he podido entender, la pensión de 1,5 millones de la caja se ha logrado sostener como el tope de la caja porque es 1.5 brutos, no hay deducciones después. Entonces esto genera una anomalía, porque claro, te genera un incentivo a tratar de estructurar tu sistema para tener pensiones brutas muy altas, porque si vos diseñas el sistema con pensiones brutas suficientemente altas, no te las puedo bajar tanto. Entonces imaginemos, ya no va a suceder porque los diputados no lo van a aprobar, pero imaginemos que se hubiera diseñado una pensión en que te den 20 millones brutos. Todo lo más que lo puedes bajar es a 9 millones netos, según esta lógica. Hay una segunda lógica que se olvida de todo este cuento de la confiscatoriedad y se concentra en la relación aporte-beneficio. Y entonces el argumento con aporte-beneficios es: yo mido mi núcleo de aporte, ¿verdad? Lo contrasto con los beneficios y en la medida en que los beneficios exceden lo que yo aporté, puede bajárseme la pensión. Eso justificaría, por ejemplo, bajo esa lógica, una lógica pesada, pero bajo esa lógica vos podrías justificar, por ejemplo, llevar las pensiones de expresidentes a cero, porque los expresidentes no aportaron nada a esa pensión. Bueno, digamos, llevándolo al absurdo, obviamente habría una expectativa de que no lo puedes bajar tanto, pero ¿cómo se llama? El problema básico que tenés es que la mayoría de las pensiones llamadas de lujo, es decir, pensiones que exceden 1,5 millones, estoy seguro que el 95% de esas pensiones la persona cotizó bastante menos que para haber recibido, por ejemplo, 1,5 millones. O sea, virtualmente todas las que exceden 1,5 millones, prácticamente todas la persona cotizó mucho menos que para recibir eso. Sobre todo si nos pusiéramos muy estrictos y habláramos de los aportes de la persona como persona, porque si vamos a sumarle 10% que aportó el Estado por vos o 15% que aportó el Estado por vos, también es como un doble juego. No, otra persona aporta por mí y después es parte de mi núcleo, pero ya lo están pagando todos los contribuyentes. Entonces habría que tener esa discusión legal de cuánto es mi verdadero aporte. Al final el verdadero aporte de uno es el aporte ¿cómo se llama? Legalmente establecido para el trabajador, en teoría. Es que ustedes se centraron en los funcionarios públicos, exacto. Pero si la intención es unificar los regímenes de pensiones, entonces tenés este problema, los privados, los básicos. El problema es que aquí ustedes no lo pusieron así, o sea, ustedes tendrían que decir, para toda persona que empiece a laborar, cualquiera, sector privado, sector público, solo existe un régimen de pensiones, el IBM. Cuando ustedes lo centran en funcionarios públicos, entonces abren la puerta que sigan existiendo siempre y cuando sean personas privadas. Y eso, de hecho, generaría un desorden administrativo en el sentido de que la JUPEMA en particular se le irían todos los maestros públicos, pero se le quedan los privados, y por ley los privados estarían obligados a seguir cotizando para JUPEMA. Eso va a ser bien complicado. Bueno, entonces ese sí es un punto que... Y luego el otro punto que les decía de las pensiones complementarias. Entonces, si soy un funcionario público, puedo seguir teniendo una pensión complementaria ofrecida por mi patrono, que no sea el ROP,
Porque obviamente todos tenemos acceso al VOP, incluyendo los funcionarios del Poder Judicial y los funcionarios del Magisterio. Entonces digamos que el VOP no hay problema, el VOP es parejo para todos. Entonces de nuevo, si vamos a tener un sistema único, solo permitimos el VOP para todo el mundo, funcionario público, y también preguntarse si los no asalariados en el sector privado deberían tener acceso al VOP. E incluso yo les plantearía, ¿quieren darle acceso a los asalariados del sector privado opcional o obligatorio? Hasta habría que cambiar el nombre, porque se llama régimen obligatorio. Pero bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque, por ejemplo, para usar números concretos, en este momento, si vos sos asalariado y cotizar para tu VOP 4.25 de tu salario, la comisión que te cobran es 50 puntos base del saldo. Si vos no sos asalariado, no te dejan cotizar para el VOP, tenés que cotizar para un voluntario, pero con la gran diferencia que los voluntarios te van a cobrar 200 puntos base de comisión, porque son mucho más pequeños, número uno, y número dos, porque nosotros no los regulamos, los voluntarios, por lo menos no la comisión. Entonces está generando una situación donde la persona en el sector privado no asalariada no tiene tantos incentivos para cotizar para un régimen de pensiones, porque se ve obligado a cotizar únicamente a los más caros. No, me parece que la intención es la correcta. Yo sí creo que debemos ir migrando hacia un sistema único. Me parece que ha sido prudente el proyecto en no tratar de cambiar tanto las condiciones de los que ya trabajan y centrarse en los futuros funcionarios. Yo estoy, obviamente, difícilmente podría estar en desacuerdo con cosas como lo de CICERE, que para nosotros era muy importante el tema de CICERE. Obviamente ustedes tocan el tema de los multipensionados, que ese era un jueguito donde la gente cotiza para dos y después no le aplicas el tope, y bueno, está bien entrarle a eso. No se les aplica contribución solidaria. Sí. Hay un tema ahí que obviamente no es enteramente un tema legal, porque mucho de eso tiene que ver con la caja, porque vos sabes que ahora que te estoy hablando, Nelly, vos sabés si el tema de las pensiones sucesorias está en la ley o es puramente reglamento de la caja. Reglamento. Okay. Sí, porque esa es una de las preocupaciones que yo he tenido. De alguna forma, algunas de las condiciones, siempre es bueno que la caja tenga un espacio para tomar decisiones paramétricas, pero por ejemplo, si la caja decide mantener sus criterios de pensiones sucesorias, y que yo creo que por ejemplo las condiciones de pensiones sucesorias en el magisterio son más estrictas, digamos, más acordes a lo moderno, el problema es que si vos mandás a todos los maestros a la caja, van a caer en el esquema sucesorio de la caja y perdemos la versión moderna que sí hay en la ley de pensiones del magisterio. ¿Ves? O sea, hay algunos elementillos ahí que podrían haber sido convenientes que la caja los incorpore, que no necesariamente lo va a hacer. Y yo he manifestado en varias oportunidades que esto es hasta incluso por un machismo viejo, digamos. Vos sí sabes esa historia, la sucesoria. En la caja, la pensión de sucesión, es decir, si vos te morís o lo que sea, la heredan tus hijos y tu esposa. En el magisterio no. En el magisterio depende de si tu esposa tiene necesidad económica o no. Entonces esta diferencia es muy importante, porque eso es lo que está generando las multipensiones. Las multipensiones se deben a que se muere tu pareja, muchas de ellas sucesorias, y nadie hace un análisis de necesidad, de si vos necesitas la otra pensión. Y ahí es donde entra toda una discusión de por qué el magisterio no las tiene automáticas y la caja sí. Y la pura verdad es porque el magisterio estaba lleno de maestras mujeres. Y entonces a la gente le daba cólera en ese momento la idea de que un viudo heredara de su esposa, mientras que la caja estaba mayormente compuesta de hombres. Entonces ahí sí había una idea de que el hombre era el que proveía y se lo heredaba a la esposa, en vez de haber dicho tieso parejo para todo el mundo, porque uno no sabe si el esposo de una maestra es alguien que dejó de trabajar para cuidar a los niños mientras la maestra va y trabaja.
Entonces, si hay una necesidad económica, entonces debería dar la pensión al esposo. Esa parte está bien, la ley de los maestros la tiene bien, la caja no, la caja lo tiene automático. Entonces yo sí siento que en algún momento hay que replantearse este tema de la sucesoria. Ojo que otros países lo solucionan completamente diferente. Por ejemplo, en Suecia no existen pensiones sucesorias del todo. O sea, la pensión es tuya y punto. Y me vas a decir, ¿y cómo hacen los viudos? Bueno, si vos sos un viudo con necesidad económica, entra el Estado y te ayuda con otro fondo que no tiene nada que ver con el fondo de pensiones. Entonces no existen soluciones únicas a este tema, hay muchas maneras de solucionarlo. Sí, a ver, el tema es que ya lo hacemos. La salvedad es que con el IUM se nos estableció una supervisión financiera, así quedó escrito en la ley originalmente, y hay funcionarios en el pasado, no es la situación hoy, pero en el pasado que se agarraban de esa redacción de la ley para alegar que lo único que nos tenían que mandar eran los estados financieros. Entonces, por ejemplo, no nos mandaban ningún otro tema de gestión del IUM, nos permitían observarlo. Por ejemplo, esto que yo te dibujé ahora es un problema actuarial, no es un problema financiero per se. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo hubo un rechazo a darnos información relevante actuarialmente. Entonces, lo único que hemos dicho es, si usted nos va a dar si usted quiere ampliar las potestades de supervisión de la SUPEN, preferiblemente simplemente cambiar la redacción de supervisión financiera que tiene la ley hoy por una supervisión más general.